esa fue la primera parte que hice. La primera parte, el procesador, con la placa que enfriaba el procesador, porque el procesador es de em, ventilación pasiva, chocaba con el SSD, porque el SSD tiene un cable muy corto, entonces al cerrar la tapa choca con la otra, y para eso tenemos este nuevo, tiene, es mucho más espacioso, está un poco, por así decirlo, viejo, porque literalmente es viejo, pero comenzamos a desarmarlo, luego de haberle quedado un poco de polvo. Algo que cabe destacar es que en este se comienza un poco desde cero, porque el otro estaba desarmado, ese hay que desarmarlo, estamos desarmándolo, y también hay que comenzar a recalcular todo. Ahí vemos, me faltaba un tornillo, un simple tornillo me faltaba. Pero como vemos es este cero, comenzó a sacar la CD-ROM con su batería. En pocas palabras, un PlayStation o cualquier consola funciona. En teoría la arquitectura es basada en una computadora normal con procesador, RAM, almacenamiento, que el almacenamiento en estos tipos de juegos es muy poco limitado. Esta es la primera versión no podía cerrar la tapa y tengo que usar esto porque no hay más partes que pueda usar, porque ese es el chasis como tal que usa, que agarra la motherboard. Como podemos ver, eso está bastante duro, porque fue algo como cero plástico. En esta parte estoy viendo que no quiero usar la parte del ventilador por el espacio, por ese lado no quiero, porque no quiero dañar el chasis ese lado, pero estaba midiendo para no dañar como que muy el chasis, como que si al futuro quiero mejorarlo, no quiero dañarlo. Así es la mejor parte, o sea, la mejor posición, pero no quiero así. De la mejor forma que quiero ponerlo y que rinda mejor el espacio, esa es la forma que va el disco duro. Comienzo a pegar el disco, el chasis como tal. Y esa es la mejor forma para el espacio y hacer menos daño. Eso también tenemos que quitar la carita donde entra el CD-ROM para que quede lo más estándar posible. Sí, así mismo. Tengo que comenzar a alinear esto. Luego de haber cortado eso, había pensado poner los RGB porque es un juego gaming. Y el RGB es de 12 voltios y la entrada de la carga del cargador es exactamente 12 voltios. Como podemos ver, funciona a la perfección. Pensaba ponerlo de 5 voltios y no, porque no funciona. Lo cual tuve que conectarlo a la entrada de la alimentación, luego de eso limpiar para comenzar a pegar. Así mismo. Para que la luz bajara y choque con la parte de la rejilla de ventilación de abajo, si se vea como un poco más moderno, como que más conforme a lo que es el juego, porque las luces del juego son azules generalmente. Comienzo a pegar la tapa del CD-ROM para que quede lo más, por así decirlo, estándar posible y como que se vea más vintage, pero más actual interiormente. Ahí comienzo, luego de quitar la parte de la alimentación que iba tapada por un pedazo de plástico, la adapto, o sea, le pongo los tornillos, luego comienzo a armar, le pongo el disco duro no, el SSD 1.2, comienzo a pegarlo porque tampoco el cable era muy largo, ayudaba mucho, pero encontré la manera de ponerlo. Luego de esto, también uso lo que es la ventilación y también lo quiero adaptar para que funcione, porque el ventilador funciona a 5 voltios. Algo que acabo de sacar es que es esencial usar la tarjeta de Wi-Fi y Bluetooth, porque va a ser una computadora funcional, por así decirlo, porque podemos emular los juegos, pero aparte de eso lo podemos usar para ofimática. Aparte también de esto, tenemos que conectar o conecto lo que son las antenas Wi-Fi, que son dos antenas, la que recibe y la que envía. O sea, no sé si son ambas que recibe o envía, se hace la doble función
También estoy organizando los cables de encendido del cable de las luces LED. Algo que voy a sacar es que si también quieren verlo de otro tipo de color, porque tiene 4 colores primarios, tres, el rojo, el verde y el azul, porque es RGB. Lo único que no se puede configurar, simplemente hay que soldar los alambres. Aparte también de eso, para esos alambres, los cables del encendido, también los cables de lo que son de la batería de la BIOS, de los cables de la antena Wi-Fi y Bluetooth. También todos los alambres que llegué a soldar, porque fueron unos cuantos, 4 por así decirlo, en total. Aparte también los cables que son de la antena Wi-Fi, hay que soldarlos para que no, por así decirlo, no lleguen a chocar en ningún lado, porque son alambres con un tipo de vinilo que es conductor y cualquier cosa puede dañarse, porque la motherboard como tal está desarmada, o sea, al intemperie, porque son partes que van fijas a ciertas partes y no tienen movilidad, y por eso tienen que ir así. Aparte también de la ventilación, porque esa motherboard no tiene ventilación, la ventilación es pasiva. Esos son los cables del encendido, los que están ahí escondidos son los cables. Los que están pegados a la antena, que son rojo y negro, son los cables de las luces. Ahora es la prueba, la primera prueba, que es la prueba del encendido. Aparte de eso, probar el SSD, si está bien conectado, que se había dañado algo. Y también la prueba del encendido. Todo, a ver si funcionaba. Porque también vemos que funcionan los LEDs. Ahí vemos que enciende. Y que también surge o sube con un sistema que se llama Thorin OS, que también está en el video, en el canal. Está un poco lento, sí, pero tiene que subir. Sí, ahí subió. Algo que hay que sacar es que también quiero conectar ese ventilador para que tenga una ventilación extra, porque la ventilación es pasiva y el ventilador es de 5 voltios. También podría alimentarlo por un puerto USB, que un puerto USB es de 5 voltios y solamente encendería cuando la computadora es encendida. Aquí podemos ver que también los puertos USB del antiguo PlayStation tengo que reutilizarlos para que quede lo más estándar posible y puedas conectar por ejemplo, controles, teclados, mouse, ese tipo de cosas. Pero antes de eso tengo que quitarlos de aquí, pero mucho antes de eso, tengo que desarmar todo. Y bastante tornillo que esto tiene. Esa parte de aquí. Aquí tuve que sacarlo, eso no lo hago en casa porque tuve que cortar esa parte de ahí viendo cómo fijaba. Tengo que soldar esto. Este hub lo busqué en internet para ver cómo funcionaba, cómo podría hacerlo. Tuve que soldar los 4 cosas. Para eso tendrían que ver videos en YouTube para hacer un hub USB, porque en teoría eso es lo que hice. Conecté un cable USB a esto con los 4 alambres, y ese USB con su cabeza, o sea, el macho, lo conecté al USB que salía del motherboard. Y también había que pestañear los alambres, los pestañeé. Algo que tengo mucha dificultad es para soldar eso, porque está muy pegado. Y el estaño no era que estaba muy bueno tampoco. Ahí. También tenemos que probar esto. Le pongo un poco de silicón para que los cables no se muevan y no surjan posibles errores de que se desconecte. Como podemos ver, abajo del ventilador hay un USB. En ese USB se conecta el alambre que soldé, porque el alambre que soldé tiene su cabeza y ahí puedo conectarlo. Para de ese USB que tenga uno, va a tener 2. El del teclado, porque no va a tener teclado la computadora como tal, ni el mouse tampoco. Así tiene ambas cosas. Y por detrás queda un tipo C, que el tipo C no es muy fácil de encontrar, como adaptadores y ese tipo de cosas. Ahí estoy viendo que no funciona y tuve que desarmar. Tengo que desarmar de nuevo, y como podemos ver,
allá ya funciona. Como vemos que ahí se ha conectado el USB de allá, y ahí comienzo a usar todo. También tengo que conectar los speakers, o por así decirlo, las bocinas. A futuro pretendo cambiar el inicio por un inicio que sea de PlayStation 2, que al encender el PlayStation suene y se vea con PlayStation cuando sube. También mencioné que estoy usando lo que son los botones originales para el encendido. Está que el encendido es un botón y suelta. Rastreé todos los botones y me daban la señal, me daba por dos alambres, uno de los primeros y uno de el cuarto o el quinto. Aparte también de eso, también conecto lo que es el USB, dos alambres a los dos positivos del USB que anteriormente soldé para que funcionen como ventilación. Las luces se ven porque están directas como tal. Ahora vamos a probar el botón, el ventilador y todo en conjunto, porque como que hay cosas que se dañan y se arreglan solas. Aquí vamos a probar todo. Como los que se preguntan cómo quedó por detrás, así es que quedó. Esa tapa de atrás hay una, esa la tengo que arreglar. En ese video no se arregló porque eso como que temas estéticos, eso va por detrás. Sí, se podría entrar cualquier otro tipo de problema, bicho o polvo o humedad por ahí, y eso podría dañar la motherboard. Eso es un tema de otro video, cómo arreglarlo eso. Y vemos que debe iniciar ahí. Esperamos un momento. Ahí arrancó. Todo funcionó como debe de ser. Tenemos que esperar porque hay muchas cosas que a veces da al inicio y a veces no arrancan como tal. Ahí salió con Zorin OS. Zorin OS es un sistema, una distribución de GNU Linux bastante buena, que estoy pensando usarla como sistema principal o algún tipo de esas cosas. Ahí estaba viendo que estaba dando un poquito de error, y era porque estaba mal conectado el USB. Entonces procedo a conectar el mouse. Este teclado tiene un poquito de problemas. Entonces aquí comenzó porque prueba, está funcionando todo, tengo que armar, porque ya como que ya no hay problemas, todo es ya armar, probar y ver cómo queda el escritorio. Ese escritorio como que un poco vintage, pero con Windows no como tal, sino con Zorin OS. Porque después es que yo instalo el Windows. Ahí está el PlayStation, el teclado, todo queda exacto. Espero que les haya gustado el video, gracias por verlo, suscríbanse, denle like, compartan. Y hay otro video, el principal, que es un PlayStation Slim.